Buenos días, estudiantes de matemática. Yo soy Antonio Zangari, de la Universidad de Salta. El día de hoy vamos a tratar el problema de los conjuntos unitarios y si son o no lineales. Lo que vamos a decir es que los conjuntos unitarios son colineales. Es lo mismo que decir que un punto cualquiera P está sobre una recta R. Para cualquier punto P dado existe una recta R que pasa por él. Todos esos conceptos son equivalentes. ¿Cómo se hace la demostración de esto? Podríamos suponer que un punto P es el único en el espacio. Eso, por supuesto, es un absurdo. ¿Y con qué se contradice? Se contradice con el axioma 1 que dice que hay infinitos puntos. Es decir, que como hay una contradicción, tenemos que suponer la existencia de un punto Q. Y ahora, si teníamos un punto P y un punto Q, ¿no es cierto? Según el axioma 6, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una recta que pasa por ellos dos. Esto, ¿no es cierto?, nos lleva al hecho de que esos puntos son colineales. Ahora, si tuviésemos un conjunto formado por dos puntos, es decir, un punto P y un punto Q, ¿qué es lo que tenemos? Como nosotros supusimos que hay un punto P y un punto Q, ¿sí? Esa es la suposición, no tenemos que demostrar que existen, sino suponer que están. Si nosotros sabemos que existen, entonces va a existir una única recta. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que vamos a tener una recta que pasa por esos dos puntos, como es la que vemos aquí. Y eso sale por el razonamiento lógico. Pasemos al caso de tres puntos, o al teorema que dice que sean A, B y C puntos no alineados. Entonces, lo que tenemos que concluir, ¿no es cierto?, es que A, B y C son A distinto de B y B distinto de C y A distinto de C. ¿Sí? Es decir, que en total vamos a tener A, B, C puntos no alineados. Ahora, el que diga A, B y C, ¿no es cierto?, podría referirse a que el mismo punto lo estoy tratando de tres modos. ¿Está bien? Porque un mismo objeto uno lo puede llamar de muchas maneras. Lo que no debe pasar es que a objetos distintos se les llame de la misma manera, porque eso constituye un abuso. Entonces, veamos bien qué es lo que estamos diciendo. Supongamos que A, B y C sea un conjunto unitario, es decir, que A sea igual a B y B sea igual a C. Aquí estamos diciendo, ¿no?, que sea unitario. Esto contradiría, ¿se acuerdan que hemos dicho que un conjunto unitario siempre es alineado? Entonces eso contradiría la suposición que hicimos antes. Entonces debemos rechazar, no es posible que sea un conjunto unitario. Supongamos que fuesen dos puntos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, nosotros elijamos que A sea igual a B y C sea distinto de B. Es decir, dos puntos. Sería A y C. Si fuesen dos puntos, ya habíamos visto un resultado anterior que nos decía que dos puntos siempre, dos puntos, o sea, dos puntos distintos, son siempre un conjunto colineal o alineado. Entonces, ¿qué es lo que con qué debemos concluir? Que los conjuntos que A, B y C son distintos. Y esa es nuestra conclusión. Es decir, que para que sean no alineados,
deben ser distintos. Ahora bien, nos llega el problema principal. ¿Existen 3 puntos no alineados? Esto es fácil de demostrar. Veamos primeramente. ¿Podemos demostrar que existen 2 puntos? Sí, porque esta es una de las instancias del axioma 1. El axioma 1 dice que existen infinitos puntos. Y si existen infinitos puntos, ¿no es cierto?, una de las instancias de ese axioma es que existen, como en este caso nosotros vamos a poner en n igual a 2. Ahora, dados 2 puntos, P y Q, que vemos que existen, vamos a ver que existe una recta R. ¿Y eso por qué? Por el axioma 6, que dice que por 2 puntos distintos, como en el caso de P y Q, existe una recta que pasa por ambos. Y ahora, dada una recta R, existe un plano que contiene a R. Eso lo dice la parte B del axioma 3. Es decir, si yo tengo una recta, puedo asegurar la existencia de un plano pi. Entonces vemos que existe. Ahora, con ese plano pi, que contiene a R, ¿no es cierto? Si nosotros teníamos la recta R, nosotros decimos que va a existir un plano pi que contiene a R y lo hace, ¿no es cierto?, según el axioma 3b. Ahora bien, si R es un conjunto propio de pi, según dice el axioma 3, quiere decir ¿qué cosa? Eso quiere decir que existe un punto S que no está en R, pero que sin embargo está en pi. ¿Está bien? O sea que el ser propio quiere decir que por lo menos existe un punto que está en el conjunto mayor y no en el conjunto menor. Ahora bien, si nosotros acá tendríamos que hay un punto S que no esté en R. Hagamos el dibujo de esto. Supongamos que primeramente teníamos un punto P, un punto Q. Habíamos visto que existía una recta R, ¿no es cierto? Una recta R que pasaba por P y por Q. Y acá vemos que existe un punto S que no está en R. Ahora, lo que pudiera pasar es que exista otra recta, ¿sí?, que pase a la vez por P, por S y por Q, como es que lo que estamos dibujando. Pero eso, ¿a qué nos lleva? Eso nos lleva al absurdo de suponer que por 2 puntos, en este caso P y Q, pasa tanto la recta R en rojo como la recta, una recta distinta T, que le hemos llamado acá, T, que está en negro. Entonces, eso nos lleva a una contradicción con el axioma 6, que dice que por 2 puntos distintos pasa una única recta. Y es obvio que S y R van a ser distintos porque una contiene a S, es decir, la T, y otra no lo contiene a S. Y por lo tanto, son distintas. De ese absurdo nos llega el resultado de que existen 3 puntos distintos que no son colineales. Y con esto llegamos al fin de nuestro video.